Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga. Ya estamos listos para continuar con nuestra serie de estudios sobre la mente reenfocada en Cristo. Espero que se encuentre bien. Y bueno, pues estamos ya listos para dar inicio a esta quinta sesión, la cual, bueno, pues está enfocada a un tema del cual cada año en el mes de febrero me gusta predicar. Usted sabe que en febrero hablamos de finanzas, y las finanzas son una faceta bien importante de la vida cristiana, y mucho más cuando entendemos que la riqueza le pertenece a Dios, pero la administración nos la ha dado a nosotros. Así es que creo que será un buen abrebocas para iniciar este mes de febrero, aunque como el domingo pasado, cada 2 meses tendremos nuestro servicio misionero. Mi serie de predicaciones sobre finanzas estarán iniciando a partir de este próximo domingo, así que yo le invito a que asista a la iglesia y estemos listos para aprender de cómo ser un discípulo o hacer un discipulado, más bien, respecto a nuestras finanzas. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver precisamente con ese punto. La mente reenfocada en Cristo es nuestra serie de estudios. Ya estamos en la sesión número 5. Y bueno, esta quinta sesión nos va a llevar precisamente a hablar de algunas facetas en las cuales como hijos de Dios necesitamos trabajar en ellas, meditar en ellas, enfocarnos en ellas. Y bueno, esta sesión se llama la ambición egoísta. Y usted va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con finanzas? Bueno, ambición y egoísmo son dos cuestiones de nuestra mente que apuntan hacia algo que se le conoce como el materialismo. Y no es que Dios no le agrade esa parte, sino más bien la dualidad que se genera en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen una mente generosa y una mente, llamémosla así, egoísta, con ambiciones, donde se desea cosas que no tenemos o que tenemos pero que no hemos podido alcanzar. Y es ahí donde específicamente como hijos de Dios necesitamos preguntarnos, ¿cómo está mi mente en referencia a mis ambiciones? Porque Dios es un Dios de ambiciones. En la eternidad Dios determinó, dice la palabra del Señor, la salvación de la humanidad después de la caída. Entonces, la ambición de Dios es que todos vengamos a la salvación, que todos aspiremos al camino de la gracia, pero también hay quienes egoístamente han torcido esa idea. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, son 3 puntos en los cuales me gustaría centrarme en esta sesión. La primera es comprender cómo las personas, aún los cristianos, pueden llegar a ser esclavos de la codicia. Y todo esto parte de la mente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se gestan todo ese tipo de deseos. También vamos a tratar de identificar algunas formas de pensar equivocadas respecto al dinero. Porque Dios no está enojado con el dinero, ¿sí? Dios no es que quiera vernos pobres o había por ahí un dicho que decían que entre más pobre, más espiritual. Pero no, eso no tiene nada que ver con el plan de Dios. Y conocer los principios para poder administrar de manera correcta nuestras finanzas. Que de hecho quizás muchas de estas preguntas que surjan en esta sesión las voy a tratar de responder los próximos domingos en los sermones dominicales. Así que ahí está una invitación a asistir a la casa del Señor en estos días en los cuales estaremos hablando de estos temas. Entonces, esos son los 3 puntos en los cuales nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar acerca, y siempre me gusta comenzar con esta parte, una mente en desorden.
¿Cómo se caracteriza una mente desordenada con respecto a la ambición, al dinero, la codicia? Bueno, vivimos en una sociedad enamorada de lo material y eso es normal. O sea, no es malo que querramos tener cosas materiales, porque a veces también pensamos que la vida cristiana es una vida de austeridad, de pobreza. No, 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 no. Siempre he dicho eso. ¿Por qué? Porque a veces los cristianos dicen, es que la iglesia solamente ubica el dinero, y nos lo decía el pastor Willy el domingo pasado en el sermón, diciéndonos de que solamente nos piden, hay que dar, hay que dar y hay que pedir y hay que, como que si la iglesia necesitara solamente dinero, pero no. El punto es que quizás no hemos aprendido a saber qué hacer con el dinero. ¿Por qué? Porque la gente sueña con hacerse rica de la noche a la mañana, sin trabajar, sin esforzarse. Es un sueño que todos tenemos, ¿sí? Pero también a nuestro alrededor todo está preparado para que pongamos nuestra esperanza en un golpe de suerte. Así es como vive el mundo actualmente, ¿no? Hay gente que dice, cuando me saque la lotería, y todo está puesto para cuando usted se saque la lotería, comprar un nuevo auto, comprar una nueva casa, remodelar la que ya tiene, mandar a los hijos, y a veces también agregamos ahí a Dios, porque decimos, bueno, cuando me saque la lotería, cuando gane más, cuando mi negocio mejore, o sea, siempre es una expectativa, decimos, le vamos a dar a Dios. Y entonces la pregunta es, entonces antes no podemos, no podemos hacer todos estos sueños reales, o tenemos que esperar ese golpe de suerte de ganarnos el loto millonario, la lotería, no sé, una rifa, un sorteo, porque así es como vivimos. Vivimos en un mundo donde hoy tomamos cursos para hacernos millonarios. Tomamos cursos para, no sé, vender un producto y con ese producto salir de la pobreza. Nos venden entornos o ecosistemas de negocios donde ponen a personas tomándose fotografías en lugares turísticos, en edificios, en casas, y nos dicen, todo esto lo puedes hacer tú si él lo logró hacer. Sí, pero cuando nuestra mente está desordenada, la pregunta sería, ¿y cómo lo vamos a lograr? Y es ahí donde necesitamos reenfocar nuestra mente en Cristo respecto a nuestras finanzas. ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad de Dios y el dinero? Porque este es quizás a veces uno de los grandes mitos que los cristianos no hemos logrado entender. Yo creo que sí lo tenemos ahí en alguna parte, pero este pasaje de la Biblia nos menciona lo siguiente: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Pues me gusta mucho esta versión, la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque no está hablando de que no tengamos dinero, sino dice vivir esclavizado. Entonces alguien diría, bueno, entonces los millonarios no pueden ser cristianos. No, más bien tendríamos que responder estas preguntas. ¿Puedo servir con fidelidad a Dios y también amar las riquezas? ¿O por qué el servir a las riquezas y servir a Dios está en conflicto? O una tercera pregunta, ¿por qué Jesús nos dice que debemos escoger a uno de ellos? Bueno, Jesús lo responde con otro pasaje, que donde esté nuestro corazón, donde pongamos nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro, ahí va a estar nuestra ganancia, ahí va a estar en lo que nos vamos a enfocar. Y hay quienes trabajan para vivir, y eso Dios lo honra, eso Dios lo bendice, eso Dios lo multiplica, y hay quienes viven solo para trabajar. O sea, que si el día tuviera más de 24 horas, más de esas 24 horas estarían trabajando. Donde se olvidan totalmente de Dios, porque es primero el negocio, porque es primero lo que podemos captar por recursos financieros, que darle lugar a Dios. Yo he puesto este ejemplo donde a veces quizás es una historia burda, pero es una realidad. Y no lo digo con una cuestión de no hacerlo, pero a veces llegan los hermanos y me dicen, pastor, ayúdame a orar para que Dios me dé un empleo.
y nos ponemos a orar, ayunamos, hacemos un sinfín de cosas. ¿Sabe cómo me entero que el hermano o la hermana ya tiene empleo? Cuando deja de venir a la iglesia. ¿Por qué? Si estuvo orando, sí. ¿Por qué? Porque ahora en el trabajo le dicen, es que tienes que trabajar los domingos. Es que quedé muy cansado la semana y los 6 días que trabajo y el séptimo ya no me da tiempo de ir a la iglesia, ya no me da tiempo de buscar a Dios. Entonces nos damos cuenta que esa es la realidad. O sea, si quieres servir a Dios, tienes que hacer un balance entre dónde está tu corazón en tus finanzas y dónde está tu corazón relativamente con Dios. Por eso es que a veces digo, y solamente lo he dicho así, quien me pide orar, y hemos estado orando en la guardia de oración ahora en este nuevo formato de al final del culto, por quienes no tienen empleo. Y yo espero que si usted está pasando por una situación así, esto le ayude a reenfocarse. Y si usted ya tiene empleo y está trabajando, pues de alguna manera puede usted tener claro estos propósitos. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema que Jesús plantea en este pasaje es la ambición. ¿Por qué? Porque no todos sueñan con ser ricos solamente. Hay quienes desean ser también famosos. Me llamó la atención hace unos días, escuchando una plática indirectamente de una mamá y 2 niños. Y la mamá diciéndole, ¿y qué estás estudiando? No, pues estoy estudiando esto, hablando con niños de primaria. Pero yo espero ser influencer, decía este niño. Dice, ¿por qué no, hombre? Dice, los influencers monetizan muchísimo. Y todavía la mamá de este otro niño lo estaba aterrizando. Sí, pero necesitamos tener muchos seguidores. Dice, hecho, eso es fácil, dice. Simplemente es hacer algo gracioso en el internet y la gente me empieza a seguir. O sea, vean que hoy ya desde los niños no es solamente algo de los adultos, no es algo de los jóvenes. Ya desde los niños no solamente se sueña con ser rico, sino también con la fama. Y eso también es un problema. ¿Por qué? Porque va dentro del problema de la ambición. ¿Sí? Hay quienes piensan que eso les va a llenar ciertos vacíos existenciales, ciertas situaciones de vida, ciertas plataformas a las cuales anhelan llegar, pero cuando llegan ahí también vemos la realidad, que la ambición de poder y la riqueza les lleva a tomar un camino corto y peligroso, dedicándose a tareas lucrativas, pero muchas veces ilegales. ¿Por qué? Le preguntaban a un delincuente hace tiempo que por qué hacía lo que hacía. Y él decía, bueno, dice, miren, vamos a ser honestos. Dice, si yo trabajo en una empresa donde me van a pagar, un ejemplo, 100 pesos al día, en 8 días, pues solamente ganaré, en una semana ganaré 600 pesos, en 15 días 1200 y en un mes 4800 pesos. Decía, con un arma en la mano me subo a un transporte público y en 10 minutos me gano hasta 10,000 pesos. Y a veces es ahí donde empezamos a decir, bueno, ese es un extremo. Pero ¿qué pasa con actitudes o tareas bien lucrativas, pero que también van en contra de los principios de Dios, ¿no? Como la usura, como las apuestas, como el defraudar. Hoy está muy de moda. Hace unos días escuchaba el caso de una empresa que ofertaba dividendos millonarios, ni el banco te los pagaba, donde tú invertías una X cantidad de dinero y te daban rendimientos muy grandes, y después resultó que era una gran estafa y mucha gente perdió mucho dinero. ¿Por qué? Porque el problema era la ambición. Alguien vio que, no sé, decía el reportero, deposité 10,000 pesos y al siguiente mes, me depositaron 1,200 pesos. Entonces dice, pues voy a buscar más dinero y voy a vivir solamente de ese rendimiento, y cuando necesite ese dinero ahí va a estar ahorrado. Y sorpresa, sí tuvo los rendimientos un par de meses, pero hoy perdió una fuerte cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque el problema que Jesús planteaba radica en la ambición. Porque cuanto más tenemos, más queremos. Y así es el poder también. Hay quienes en la iglesia se nos da la oportunidad de ser líderes y creemos que somos los dueños de.
y después queremos más y a veces hasta queremos usurpar el rol del pastor. Cuando yo le dijera, si supieran que ser pastor no es nada sencillo, realmente solamente se asocia a cuestiones de poder. Entonces, un dato, ¿sí? ¿Será que Dios nos pide que hagamos un voto de pobreza? No, y vuelvo a decírselo, no hay nada malo con ser rico, es más, Dios quiere que lo seamos, pero con un propósito. ¿Por qué? Porque hay personas que han sido sabias en invertir, ¿sí? Que tienen recursos económicos más que otros y son fieles cristianos, ¿sí? Pero una cosa es ser rico y otra muy diferente es que la riqueza nos posea y nos controle, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, y esto es de los tiempos de Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, dicen que un hombre llamado José de Arimatea pagó a los romanos, no se dice cuánto, pero debió haber sido una fuerte suma para poder llevar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a un sepulcro. ¿Por qué? Pues porque la ley no permitía que eso sucediera y ya venía el día de reposo y un sinfín de cosas. Entonces imagínense si ese hombre rico, porque no creo que haya pagado unas cuantas monedas, sino debió haber pagado una fuerte suma por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hubiera dicho, no, mejor me ahorro ese dinero y me llevo a los discípulos de fiesta, organizamos un gran funeral, no lo sé, pero vean la diferencia de poner nuestras finanzas al servicio del reino, pero no a manera de, es más, se menciona solamente el nombre de José de Arimatea, pero no se vuelve a mencionar, y no lo decían los discípulos, damos gracias a Dios por el hermano José de Arimatea que pagó por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque a veces también, ese es otro de los errores, que creemos que el dar nos da protagonismo, nos da, decimos, nos va a dar cierta fama o cierto reconocimiento. Por eso es que Dios, y honestamente, Dios no nos quiere ver pobres. Realmente, si vemos mucho de la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento, habla y acerca de las finanzas bien administradas. Pero el problema de nosotros es ese, que nuestra mente, al estar desenfocada, pues en lugar de enfocarse en las cosas de Cristo, se va a enfocar en otras situaciones. Por eso es que vamos a ver algunos principios para poder entender este concepto de nuestras finanzas, la ambición y realmente el poder. Y lo primero es vernos a nosotros mismos como un administrador. Así fue como fuimos creados. Cuando dice la palabra de Dios en Génesis que el hombre y la mujer fueron creados para señorear la creación, es un pasaje que me ha dado la tarea de estudiarlo muchas veces. Y la palabra enseñorear, de alguna manera, no es gobernar, como algunos escritores o algunas personas lo traducen. Realmente eran para ser un representante de Dios. En otras palabras, era para ser un administrador. Es como cuando usted tiene una empresa, pero usted no puede estar en todos los procesos de la empresa. No puede estar en compras, no puede estar en producción, no puede estar en acabado, no puede estar en ventas, no puede estar en finanzas. Sería imposible que usted tuviera que supervisar todas esas áreas todos los días. Le aseguro que lo pudiera hacer, pero va a terminar muerto. Entonces, ¿qué es lo que hacen los grandes empresarios? Nombran administradores. Y entonces aquí viene un dilema. ¿Somos dueños o somos administradores? Porque la Biblia dice que Dios nos llama a enseñorear sobre la creación. Pero realmente el principio fundamental que Dios establece para hablar de una libertad de la esclavitud económica es vernos a nosotros mismos en el lugar que nos corresponde y respecto a las cosas que nos rodean. Entonces, en otras palabras, nosotros somos administradores y no dueños del mundo. Porque ese es uno de los grandes errores que Satanás nos ha vendido. Vuélvete rico y créete el dueño, el señor del mundo. Y recordemos que Satanás es un mentiroso. Así fue como nos sacó del huerto del Edén. Cuando le dijo a Adán y Eva, no, pues vas a ser igual que Dios. Vas a conocer el mal, sí, el bien y el mal. Pero no les dijo la verdad completa, que no seríamos capaces de hacerlo. Lo podríamos conocer, mas no hacerlo.
Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios, como personas redimidas por la sangre de Cristo, cuando hemos sido justificados, regenerados y adoptados, o sea, cuando hemos nos hemos constituido como nuevas criaturas, cuando el Señor nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha puesto en la familia de Dios, que es la iglesia, entonces el rol que nosotros tenemos que asumir es el de administrador. ¿Qué tengo que administrar? Todo lo que me da Dios. Llámese familia, llámese vida, llámese tiempo, llámese dinero, llámese trabajo, ¿sí? Por eso es que no estamos aquí para ser dueños, sino administradores. Y la función del administrador es rendir cuentas. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque desde cuando nuestra mente y nuestro corazón se proponen salirnos con la nuestra, como decimos comúnmente, es porque hay egoísmo. Es cuando yo quiero que las cosas sean como yo digo, como yo quiero, el egoísmo está tomando una actitud genuina, dada por Dios, pero prefiero yo gobernarla a dejar que sea Dios quien la gobierne y yo quien le entregue cuentas. Por eso es que hay dos grandes diferencias entre ser dueño y ser el administrador. El que es dueño se aferra a sus posesiones. ¿Por qué? Porque a él le han costado. Y yo le haría una pregunta: ¿qué le ha costado a usted? Porque a veces creemos que lo que tenemos es fruto de nosotros. Es fruto de que yo soy buen trabajador, fui un buen estudiante, me gradué con una buena calificación, tengo una buena posición, he alcanzado, he escalado, y yo, y otra vez ese yo. Pero realmente nada es nuestro. Aún ni si usted fuera dueño de una empresa o de un negocio. Porque al final de cuentas estaría aferrado a sus posesiones. Mientras que el administrador tiene claro que las posesiones, que las riquezas no son suyas. Entonces esto le da la oportunidad a manejarlas de una manera más desprendida, pero con responsabilidad. Y un ejemplo lo vemos en la parábola de los talentos. Cuando en esa parábola específicamente se habla que el Señor da a los discípulos, da a los que están alrededor de él ciertas tareas en las cuales les asigna funciones, y dice que a uno le da una cantidad de talentos, a otro le da otra cantidad de talentos y a otro le da otra cantidad de talentos, y que espera que cada uno de ellos trabaje. Entonces, ¿qué significa esto? No me voy a meter tanto en esta parábola porque no es el propósito de esta sesión, pero el Señor sabe nuestras capacidades, pero dice que uno, el que le dio solamente un talento, pues vio que era poco y dijo: mejor lo guardo, lo cuido para no perderlo. Así que no lo trabajó, no lo explotó y simplemente lo devolvió tal cual. Entonces la pregunta sería: ¿cómo estamos nosotros viendo este concepto de las finanzas y este concepto de nuestra vida? ¿Por qué? Porque entonces necesitaríamos ir a otro principio que aprender, y es aprender a vivir en contentamiento. Cuando nuestra mente se llena de codicia, se llena de ego, se llena de ciertas situaciones que son contrarias al plan divino, la codicia nos va a llevar a vivir siempre inconformes o insatisfechos, ¿sí? Un ejemplo: no están conformes ni satisfechos con el trabajo que tienen. Es que yo debería de tener otra posición. Es que yo debería de ser jefe. Es que yo debería de ganar más. Es que yo debería de tener otra posesión, ¿no? O mi negocio, estoy inconforme aún con mi propio negocio. Es que yo debería de vender más. Es que la competencia no debería de existir. Es que yo soy el mejor, yo soy... Entonces, el contentamiento, ¿sí?, es algo que nos roba precisamente el poder disfrutar lo que Dios nos da. Y aprender a vivir contento con lo que tenemos y disfrutar la vida es precisamente un segundo principio, así como el que acabamos de mencionar, de habernos como administradores. Entonces un segundo principio sería el de tener claro
cómo llevar nuestra economía de forma satisfactoria. Muchos dicen, es que estoy inconforme con lo que gano. Pero se les olvida que firmaron un contrato. Que les dijeron, miren, este es el salario. Y ustedes dijeron que sí. Hay otra parábola de nuestro Señor Jesucristo que habla acerca de eso, ¿no? Que dice que un hombre estaba plantando una viña, estaba preparando la tierra, y hubo unos que llegaron a muy temprano y pactó el Señor con ellos un salario. Pero como vio que el trabajo era más grande, después llamó a otro grupo y también pactó con ellos un salario. Y ellos estuvieron de acuerdo. Y después vino otro grupo porque era más el trabajo. Y ya casi para finalizar la jornada, pues contrata otro grupo de personas y acuerdan la misma cantidad. Y los que llegaron temprano pues pensaron, bueno, el Señor, como vio que estamos aquí desde temprano, nos debe de dar algo más. Y el Señor les dice, bueno, yo lo pacté con ustedes. Desde un principio y estuvieron de acuerdo. Y algunos dirán, no, pero pues, oye, es injusto. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí desde las 6 de la mañana y la jornada terminó a las 6 de la tarde y al que llegó a las 5 de la tarde le vas a pagar lo mismo que el desde las 6. El Señor simplemente aclara, yo fui justo con lo que tú me pediste, lo acordamos y al final Él dice, yo como dueño puedo hacer lo que yo quiera. Y es ahí donde el contentamiento es un principio que necesitamos trabajar para vivir de una manera satisfactoria. O sea, entender que el contentamiento es ser feliz y agradecido por lo que uno tiene. O sea, es un corazón agradecido. Es decirle, Señor, gracias. ¿Sí? Y esto es indispensable para vivir contento. ¿Por qué? Porque siempre nuestra unidad de medida es la comparación con otros. Oye, el hermano tiene mejor casa que yo y trabaja menos horas. Los hijos del hermano van a mejor escuela y tiene X o Y. Y empezamos a competir como si esa competencia fuera sana. Y al final lo único que está haciendo es demostrar que no estamos contentos con lo que tenemos. ¿No? A veces estamos orando, Señor, mándame un vehículo, y nuestra mente piensa en un Mercedes-Benz, pero nuestra economía nos da para, no sé, un auto sedán compacto. Y vemos que el Señor bendice a otro hermano y llega, pues, mostrando las bendiciones de Dios. Señor, pero mira, yo llevo orando por este auto, sí, pero ve tus finanzas. ¿Cómo quieres tener un auto para el cual no tienes ni para la gasolina? Entre los jóvenes hoy está muy de moda, ¿no? Esto acerca de los teléfonos inteligentes, ¿no? Los smartphones, ¿no? Hay chicos que traen teléfonos de 20,000, 30,000 pesos, pero pues no traen ni siquiera no traen saldo, ¿no? Entonces, imagínense tener un teléfono de 30,000 pesos y no tener ni siquiera para una recarga de 100 pesos. Pero trae un teléfono de 30,000 pesos. Entonces, esa es precisamente esa parte de aprender a vivir contentos, porque realmente eso es lo que Dios busca, que nosotros estemos contentos con lo que hacemos, con lo que tenemos. A veces decimos, es que yo pedí servir en la iglesia, pero me pusieron a servir en los baños. No, bueno, espera a que se abra la vacante de predicador o de pastor y te la damos, ¿no? Pero a veces, como hijos de Dios, necesitamos pensar en eso. ¿Estoy contento con lo que tengo? ¿Estoy contento con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy contento con el esfuerzo de mi trabajo? Porque eso es parte de la mente reenfocada en Cristo. ¿Sí? Aprender a estar contento. Pablo lo dijo. He aprendido a estar contento, tenga mucho, tenga poco. He aprendido a vivir en riqueza, he aprendido a vivir en pobreza. Y usted va a decir, sí, pero Pablo era soltero. Sí, pero Pablo llevaba a cuestas una iglesia. Entonces, ¿dónde nosotros visualizamos nuestra vida? ¿Dónde nosotros nos podemos ubicar? ¿Por qué? Porque aquí viene otro dato interesante.
El contentamiento no es lo mismo que conformismo. Ojo, porque estar satisfecho con lo que tenemos no quiere decir que no tengamos planes para el futuro o que dejemos de alcanzar para trabajar nuestros sueños porque yo me tengo que contentar aquí con esta posición, con este trabajo, con este negocio. No, Dios quiere que prosperamos. Realmente yo no sé en qué momento la iglesia se peleó con la prosperidad, pero no confundamos la prosperidad con las riquezas baratas que con la riqueza producto del esfuerzo. ¿Sí? Yo recuerdo cuando se lo decía a los jóvenes, oye, ¿y qué pretendes estudiar? No, pues tal carrera. Bueno, pues busca ser el mejor. Y cuando tengas la carrera, busca ser el mejor en tu ramo. ¿Por qué? Porque la excelencia debe de ser algo que acompaña al cristianismo, no el inconformismo, o el conformismo, o la zona de confort. El contentamiento es decir, Señor, si ahorita me tocó ser becario y después buscar otra posición, bueno, voy a disfrutar mi posición como becario y cuando llegue voy a seguir trabajando por alcanzar la siguiente posición y cuando tenga la siguiente voy a seguirme esforzando porque el Señor es un Dios de sueños, es un Dios de planes. De hecho, Él así lo dice en Jeremías: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bendición, planes para darte un futuro y darte una esperanza. Pero a veces nosotros queremos, bueno, el Señor ya dijo que con esto. Y nos sentamos así como Jonás abajo de la calabacera a que se cumpla su voluntad. No, realmente nosotros como hijos de Dios necesitamos ver esta realidad. Que la mayoría de personas en América Latina creen que tener más dinero las hará más felices. Y sueñan con tener un estilo de vida como los millonarios en la televisión, ¿no? Y que está muy de moda estas series de millonarios y bioseries. Pero sin embargo, si le preguntáramos a la gente millonaria si el dinero les ha hecho más felices, ¿qué responderían ellos? Y es fácil simplemente ver. Hoy la gente que tiene dinero quiere esconder que no tiene dinero. La inseguridad, los secuestros, los asaltos, los cambios de paridad peso con el dólar los tienen que les quitan el sueño desde hace muchos años, la inflación, los ajustes, las huelgas. Pregúntenle si un millonario hoy es feliz. No duermen porque tienen que cuidar que no les roben, que no los secuestren, que no los maten, que no pierdan. Yo he escuchado a mucha gente en algunos reportajes, en algunos libros lo he leído, donde dicen, si tuviera la oportunidad de ver el sueño de los pobres, que es el más rico, el más descansado, y le preguntan al pobre, no, yo quisiera ser como el rico, tener una casa, 10 carros, mis hijos en un buen colegio, tener una buena empresa. Entonces se da cuenta que el contentamiento, el ser administradores, nos lleva a ver una realidad. Entonces, y con esto no estoy diciendo que Dios no quiera tener cristianos exitosos, empresarios que sean fructíferos, no. Simplemente pensemos que la felicidad no la compra el dinero. No hay dinero que alcance. A mí me ha tocado estar con personas que tienen muchísimo dinero y no pueden comprar la salud, que están enfermos, que están viviendo trances terminales y que pueden pagar medicinas millonarias, que quizás las personas de bajos ingresos no pueden tener acceso a ellas, pero aún así, a veces la enfermedad termina venciéndolos, llevándolos a la muerte. Y simplemente es cuestión de ir a un panteón. Yo no he visto tumbas llenas de dinero. Yo no he visto tumbas llenas de empresas. Yo no he visto tumbas llenas de vehículos, de propiedades. Porque al final de cuentas, como dice la palabra del Señor, nos vamos solamente con lo que tenemos. Y muchas veces hay quienes mueren en esa ambición, en ese deseo de poder, pero no son felices. No pueden disfrutar lo que es un fin de semana con la familia, no pueden disfrutar lo que son las vacaciones, no pueden disfrutar simplemente el sentarse a comer un plato de comida,
por muy humilde que sea. ¿Por qué? Porque la verdad es que queremos resaltar los bienes y el dinero, que no pueden satisfacer necesidades ni emocionales ni espirituales, como la necesidad de amor, de alegría, de paz. ¿Sí? O sea, el dinero puede comprar una casa, pero no puede edificar una familia. Puede pagar una buena escuela, pero no puede comprar el amor de sus hijos. Puede comprar un anillo de diamantes, pero no le va a garantizar la felicidad con su pareja. Es más, muchos creen hoy día que la pobreza destruye hogares, pero la realidad es que las malas decisiones económicas y la acumulación de deudas son causantes de que las relaciones de las familias se debiliten ante la presión económica. Un ejemplo tan sencillo son los préstamos familiares. ¿Cuántos préstamos familiares han llevado no solamente a perder la familia, sino hasta la fe? ¿Por qué? Porque a veces decimos, oye, ¿tú qué tienes? Préstame para esto, ¿no? Y obviamente la persona que presta pensando que le van a devolver, que le van a pagar. Pero cuando eso ya se vuelve un mal hábito de la persona que le gusta estar pidiendo prestado, resulta que después, al cobrar, viene la ofensa, viene el problema, vienen los conflictos. Y entonces lo que en un momento sirvió para hacer un bien terminó siendo un mal. Y las familias se pierden. Los hermanos en la fe se alejan. Por eso la Biblia dice que tengamos cuidado, número uno, con ser fiadores. Y la otra, que si pedimos prestado, pues busquemos pagar. O mejor, pues, o no prestar o no pedir. Porque esa es una realidad. Desafortunadamente, los problemas de dinero llevan a las familias a fracturarse, ¿no? Parece ser una sátira, ¿no? Pero ahora que pasa diciembre, ¿no? En estos videos de TikTok, ¿no? Que ya empiezan a pelearse los terrenos de los abuelos, que ya empiezan a pelearse las herencias, que ya empiezan a discutir por Y o X circunstancia, y todo gira alrededor del dinero. ¿Por qué? Porque la ambición, porque el no tener claro qué son los bienes, qué es la riqueza, qué es lo que Dios quiere para nosotros, nos lleva a ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas 12:15? Y es claro, nuestro Señor Jesús aquí prende los focos amarillos de nuestra vida. Pero ahorita un momento. Él dice, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Y es un dicho popular. Dime cuánto tienes y te voy a decir cuánto vales. O como te ven, te tratan, me decía una persona en la iglesia, ¿no? Que por su trabajo decía, tengo que ir impecable porque como te ven, te tratan. Pero eso es en un mundo que no conoce a Dios. Pero ¿qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa en los hogares cristianos? ¿Qué pasa entre cristianos? ¿Sí? Parece ser que hoy nos preguntamos, ¿no? La guerra de las marcas, ¿no? A ver quién trae los mejores zapatos, quién trae las mejores bolsas entre las hermanas, las mejores ropas, camisa, pantalones, vestidos, pants, tenis. Pero dice nuestro Señor que tengan cuidado, porque la vida no se mide por cuánto tienen, ¿no? Por eso es que a veces es ahí donde nuestra mente, por más santificada, por más renovada, por más dada a buscar a Dios, a veces cuando brota la avaricia, nos descompone radicalmente. Entonces, si la vida abundante, tendría yo que hacerme esta pregunta y se la hago a usted. Si la vida abundante no consiste en la acumulación de bienes, entonces ¿en qué consiste? Si Cristo no nos quiere ver pobres, ¿en qué
consiste? Bueno, Jesús sabía con cuánta facilidad nos olvidamos de vivir. Y esto es importante. Muchos de nosotros nos olvidamos de esta expresión: tener vida para vivir. ¿Por qué? Porque tenemos vida para trabajar, tenemos vida para codiciar, tenemos vida para murmurar, tenemos vida para dispersar chismes, tenemos vida para criticar, pero no tenemos vida para vivir. Y es cuando viene la enfermedad, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, donde decimos, ¡ay, se me fue la vida y no la disfruté! ¿Por qué? Porque a veces la vida se nos pasa buscando formas, ya sea para hacer más dinero, para adquirir cosas materiales, para adquirir cosas superficiales, en lugar de buscar aquellas que realmente tienen un valor incalculable y eterno. Por eso dice nuestro Señor, pongan la vista en las cosas de arriba, donde está Cristo. Y cuando uno le está diciendo, usted tiene que venir a vivir a la iglesia, usted tiene que volver un religioso, usted tiene que volver hasta fariseo, no. Se trata de aprender a vivir en términos cristianos. Es descubrir cuál es el propósito en mi vida. ¿Para qué Dios me puso en esta tierra? Porque hay quienes son bien fatalistas. Ay, Dios me trajo a este mundo a sufrir. Porque soy pobre. Porque en los negocios. Porque esto. Y se la pasan llorando. En lugar de aprender a vivir. A decir, bueno, es cierto, quizás nací en el seno de un hogar humilde. Quizás mis padres solamente me pudieron dar hasta aquí, pero ¿qué estás haciendo tú? Ay, es que no me contratan. Bueno, quizás necesitas especializarte. Ay, es que llegan otros y me ganan los contratos, o no lo sé. Y nos la pasamos quejándonos. Pero si nos damos cuenta que Dios nos ha dotado con capacidades especiales a cada uno de nosotros, con dones y talentos, con virtudes y capacidades, pero siempre nos estamos comparando con el que tiene más, porque no hemos aprendido a contentarnos, porque no hemos aprendido a ser administradores, porque no hemos aprendido a darle su lugar a las finanzas. Entonces, la verdadera vida abundante significa vivir una vida donde estoy aprendiendo a disfrutar, ojo, sirviendo a otros, amando a mi familia, levantando al caído, adorando a Dios por lo que Él es. Cuando Jesús inicia su ministerio, eso es lo que dice que Él vino a hacer. Por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha llamado a predicar buenas nuevas, me ha llamado a sanar, me ha llamado a predicar, a poner en libertad, a ayudar, a bendecir. Y entonces no dijo, hasta que yo pueda, hasta que yo tenga, no. Él empezó con lo que tenía, nada. ¿Se acuerda cuando el joven rico le dice, Señor, yo quiero seguirte? Ah, sí. Y Jesús le aclara, oye, pero mira, yo no tengo ni siquiera dónde dormir esta noche. Sí, Señor, yo te quiero servir. Ok, ve, vende lo que tienes y regresa. ¿Y qué dijo el joven? Híjole, se acordó que se había muerto su papá. Déjame ir a enterrar a mi padre. Bueno. O sea, no quiso vivir la vida abundante, prefirió amar lo que tenía. Entonces debemos de tener cuidado de creer en las mentiras que se difunden en los medios de comunicación, en la publicidad, en los evangelistas de la prosperidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, venga a esta iglesia, vamos a orar por usted y se va a hacer millonario. Siembre, ¿no? Y ahí es sorprendente. Decía un pastor hace unos días que platicaba con él, que es sorprendente cómo la gente cuando está en la iglesia no diezma, no ofrenda, pero se va a otras denominaciones y hasta el carro andan vendiendo, ¿no? Y decía, y es sorprendente cómo le hacen estos evangelistas de la prosperidad para sacarle dinero a la gente, ¿no? Andan empeñando hasta el gato,
pues solamente de una manera irónica. Pero cuando estamos en la iglesia del Nazareno, en nuestra congregación, decidimos no dar. Porque no sabemos en qué lo van a gastar, porque no sabemos quién lo administra, porque no me gusta la manera en que lo hacen. O sea, y se nos olvida vivir una vida agradecida. Cuando nosotros somos agradecidos, Dios nos da libertad para vivir con felicidad y con paz. Esa es la realidad de la vida cristiana. Aquel que se levante y le dice: Señor, en tus manos pongo hoy mi día, prospérame, bendíceme. Es el mismo que llega a casa después de un día, una jornada de trabajo, y le dice: Señor, gracias por lo que nos das. Una vida abundante no es decir: Señor, yo voy a diezmar cuando tenga dinero, sino voy a empezar a ser generoso aún no teniendo. Y eso es también algo que nosotros necesitamos, ser perseverantes para ganar más. Y usted va a decir: por fin, pastor, o me contento o gano más. No. Primero es contentarme con lo que tengo, y después, yo se lo dije, Dios tiene planes y proyectos para nuestra vida, porque Dios no quiere ver hijos suyos estancados. Por eso es que al aprender a ser perseverantes para ganar más, o sea, Dios quiere que tú ganes más, Dios quiere que tú tengas una mejor posición, pero que no te vaya a cegar eso para perder de vista tu norte, que es Dios. ¿Por qué? Porque ser pacientes no es rendirnos y sentarnos a esperar un milagro sin hacer nada, como decir: Señor, pues aquí me voy a quedar sentado esperando a que me lleguen las ofertas de trabajo, a que mi negocio crezca, a tener un mejor ingreso. No, la paciencia en las finanzas es algo que no es muy común en nuestro contexto. Pero por el contrario, ¿sí? La gente, hoy todo el mundo sale comprando pensando que no va a tener otra oportunidad si se espera, ¿no? O sea, veamos cómo somos impacientes para comprar, pero no somos pacientes para invertir, para trabajar, para esforzarnos, ¿no? Uno dice: es que hoy es una oportunidad, ¿no? Última oportunidad, productos al 60% de descuento, ¿no? Y fuimos hace 8 días y lo vimos, no sé, costaba lo mismo, pero hoy cuesta 60% más, pero como le pusieron el 60% de descuento, termina costando lo nuestro. Y vean cómo eso apela a nuestra mente. No, sí, me ahorré un dineral. Pero ¿por qué no lo hacemos así para trabajar? Decir: oye, hoy es una oportunidad para trabajar más. Hoy es una oportunidad para invertir, para estudiar, para ser mejor persona, para brindar un mejor servicio en el trabajo en el que estoy, para que el Señor lo bendiga, lo prospere. Pero no, o sea, somos impacientes para gastar, pero no somos pacientes para perseverar. Entonces, aquí hay un consejo que es un poco antiguo. Wesley se lo daba a sus discípulos, a los creyentes en Inglaterra, cuando le decían: no, ¿y qué hacemos con el dinero? Número 1, ahorren todo lo que puedan. Bueno, primero, ganen todo lo que puedan. Trabajen, esfuércese. Segundo, ahorren. ¿Cuántos de nosotros hemos visto este eslogan? Disfruta hoy y paga mañana. ¿Le suena familiar? Pero realmente, dijeran por ahí, si hacemos grandes las letras chiquitas, si las tiendas nos dijeran, si el banco, el que nos da las tarjetas de crédito, nos dijera la verdad, el anuncio diría algo así: disfruta hoy y sé mi esclavo mañana. ¿Sí? Por ahí alguien desvelaba este fenómeno de los abonos chiquitos para pagar muchito, decía él, ¿no? Porque te dicen: no, pues mira, hoy vas a pagar 120 pesos y ya te endeudaste. Y mañana ves otro: pues 120 y otros 120 son 240. No, pues todavía me alcanza. Pero ya estás casado a una deuda 2 a 3 años. Y así vas, cuando llega al final del mes: oye, pero yo empecé pagando poquito, sí, pero ahora tienes que pagar 3,000, 4,000 pesos y ganas 2,000.
¿sí? Muchos de los que hoy tienen problemas con su presupuesto, con sus finanzas, es porque gastan más de lo que pueden. Y para evitar eso hay que desarrollar la resistencia a la compra. ¿Por qué? Porque muchas cosas que hoy compramos en realidad son cosas que no necesitamos. Y por ende son cosas para las cuales no tenemos dinero. ¿Por qué? Porque surgen de la oportunidad, no surgen de la necesidad. Oye, papá, mira estos tenis, ayer costaban 10,000 pesos, hoy cuestan 5,000. Y yo recuerdo que alguien decía, y hacen lo mismo que los que cuestan 1,000 pesos. Pero pues son los que usa el basquetbolista, el artista, el influencer de moda. Y entonces decimos, entonces, ¿es una necesidad? Y es aquí donde viene algo importante. Hay que aprender a diferenciar entre una necesidad real de un deseo y un impulso. Los hombres de finanzas que hablan acerca de la libertad financiera dicen que esta frase es la clave para que nos vaya bien financieramente. Antes de hacer una compra compulsiva es responder este enigma. ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente lo deseo? ¿O simplemente quiero ser parte de una tendencia? Porque entonces si lo necesito, tendría yo que ver en qué orden de prioridades está. Y si yo veo que la prioridad no es la 10, entonces no le toca, o es la 10, perdón, no le toca usurpar en la de la necesidad 1. O si simplemente es un impulso, ¿no? Como dicen, pues para eso trabajo y Dios proveerá. Entonces quiere decir que yo no he aprendido a diferenciar entre una necesidad real, un deseo y un impulso. ¿Por qué? Porque si yo tengo claras mis necesidades, son las primeras que voy a suplir. Cuando yo he suplido mis necesidades, entonces tengo la oportunidad de cumplir algún deseo. Cuando he cumplido mis deseos, tengo que cuidar mis impulsos, que no me lleven a caer en necesidad a causa de mis deseos. Quizás suena un trabalenguas, pero cuando usted vaya a hacer una compra impulsiva o compulsiva, frénese 2 minutos y pregúntele a Dios, ¿realmente Dios lo necesito? ¿O lo quiero? O simplemente digo, no, pues es que no va a volver a salir. Y que sea la providencia de Dios que le ayude y le dé sabiduría. Y el tercer consejo que Wesley le decía a sus discípulos no solamente es gana todo lo que puedes, no solamente es ahorra todo lo que puedes, sino da todo lo que puedas. Es decir, no, pues aquí ya se descompuso la lógica, el orden, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, todo iba bien en el de gasta, en el de invierte, pero pues a ver, entonces, y ahora en el de ahorra, y ahora dar. Ese es el problema. Porque la codicia es una forma de materialismo, y entonces la codicia se vuelve un apetito desordenado por acumular riquezas que nos van a quitar la paz y nos van a causar sufrimiento. ¿Por qué? Porque si usamos el mismo postulado anterior, de que realmente que es una necesidad, que es un deseo y que es un impulso, y lo aplicamos entonces a esto, entonces me voy a dar cuenta que mi deseo, que mi impulso me va a llevar a un sufrimiento. Porque el dinero que emplee para cumplir este deseo o este impulso, pues va a ser una necesidad, porque hay que completar la renta, porque hay que pagar la luz, porque hay que pagar la tenencia, porque hay que pagar los seguros, porque hay que... Entonces la codicia no entra dentro de este punto, sino que lo que Dios quiere es que desarrollemos la cualidad de la generosidad, y esa generosidad tiene que ser parte de nuestro carácter, y la generosidad no se ve en función de cantidades.
sino que la generosidad nace de un corazón satisfecho y agradecido. Voy a poner un ejemplo. Hay quienes decimos, es que yo soy generoso, ¿no? Y es que yo di más que el otro. Y ya le están viendo cuántos ceros le pusieron al cheque. No. La generosidad es decir, Señor, esto es tuyo y yo lo entrego. Generosidad es decir, esto es para mi prójimo y yo lo doy. Competencia o codicia es decir, Señor, esto es mío, pero bueno, te voy a dar, pero como decía el corito, ¿no? Yo te doy $1, pero tú dame 2. Por eso que les digo, ese corito ya yo lo borré de mi repertorio de música cristiana. Pero desarrollar la generosidad no es la cantidad, sino la calidad del corazón. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla de dar, se refiere a mucho más que un aporte monetario. Dios espera que nosotros nos entreguemos de la misma forma en la que Cristo se entregó, y ojo, es por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque si ponemos un ejemplo, cuando Jesús ve a la mujer viuda y pobre dar 3 moneditas blancas, que sería el equivalente a, ¿qué le gusta? 30 centavitos. No, vamos a ponerlo ya en contexto, 30 pesos. ¿No? Vamos a poner que esta mujer tenía 30 pesos, que era para comprar 10 pesos de tortillas, 10 pesos de huevito y no sé, para pues un refresquito de 10 pesos. O sea, la comida de un día, ¿no? Quizás va a decir, ay, pastor, perdón, por estar aquí, se cayó el micrófono. Pero son 30 pesos. Y era lo que esta mujer tenía para comer ese día y no tenía más. O sea, no había más 30 pesos, no había más dinero en la cuenta bancaria. Y dice la palabra del Señor que esta mujer agarró y dio esos 30 pesos. Sin decirle, ay Señor, por darte mis 30 pesos hoy me quedé sin mis tortillas, mi huevito y mi coquita. No, simplemente dice que lo dio. Pero llega el rico, el millonario, abre la cartera y dice, bueno, pues traigo puros billetes de 1000. Pero aquí hay uno de 100, ¿no? Y él dice, 100 contra 30, gana 100. Entonces yo di más. Y el Señor dice, ¿quién dio más? ¿Quién lo dio todo? ¿Por amor? ¿O quién dio de lo que le sobra? Y eso es lo que Wesley le enseñaba a sus discípulos. Es un principio cristiano. Vas a ahorrar, vas a ganar todo lo que Dios te permita ganar. Vas a ahorrar todo lo que Dios te permita ahorrar. Pero vas a dar todo lo que tu corazón te permita dar. Obviamente no vas a dar lo de la renta. No vas a dar lo de la consulta médica. No vas a dar lo de los zapatos de tus hijos. No vas a dar lo de la letra del carro. No. Vas a dar lo que de corazón te nazca. Y todavía Jesús le aplicaría otra. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Porque si no, ahí se rompió la generosidad. Que vean cuánto doy. Que vean que yo soy generoso. Entonces, ¿por qué menciono esto? Y quiero llegar a esto. Estamos ya cerrando nuestra clase después del azotón del micrófono. En que la codicia o ambición egoísta es la causa de mucho sufrimiento y de muchos males en este tiempo. Y que eso es totalmente lo opuesto a una actitud generosa. Poniéndolo en contexto, no esperes darle a Dios cuando tengas o cuando te sobre. Comienza a dar a Dios lo que tienes. ¿Por qué? Porque cuando tengas, no te va a costar trabajo darle a Dios. Por eso es que Jesús demanda a sus discípulos que a fin de que no seamos arrastrados por una corriente consumista del mundo que está alrededor nuestro, la palabra nos desafía a construir nuestra vida económica basada en cinco principios que hoy vimos. Número 1. Aprender a vivir vernos como administradores. Aprender a vivir en contentamiento. Aprender a ser perseverantes. A ahorrar todo lo que pueda y a compartir todo lo que podamos. Esa es la mente de Cristo.
Eso es cuando nuestra mente deja de ser una mente egoísta, una mente ambiciosa, una mente que se centra solamente en mí y piensa en todos. Y como te digo, no es necesario quitarte el bocado y decir, Señor, bueno, ya ahí está, lo doy. No. Sino, cuando hablamos de generosidad, no hablamos de cantidades, hablamos de actitudes. Y eso es lo que Dios espera de usted. Así que cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, cuando nos enfrentamos a este tipo de realidades, yo creo, iglesia, que necesitamos pensar cómo está no solamente mi corazón, no solo mi mente, sino cómo está mi corazón. ¿Cómo me encuentro yo el día de hoy? ¿Cómo me quiero ver el día de mañana? Porque a veces es muy triste ver a muchos cristianos anhelando estilos de vida, formas de vida muy alejadas de lo que Dios espera para ellos. ¿Por qué? Porque no han entendido el propósito de Dios para sus finanzas. Y eso nos roba el gozo, nos roba la alegría y nos hace perder muchas cosas. Por eso es que cuando hablamos de reenfocar nuestra mente en Cristo, no es solamente un vano consejo o una idea muy superflua. Estamos hablando de algo muy profundo. Que así como hablábamos acerca del engaño de la nueva era, del ocultismo, vean que cosas tan rutinarias como lo es las ganancias, el dinero, las finanzas, nos pueden alejar del amor de Dios. Y no solamente de eso, perder cosas como familia, amigos y la fe. Bueno, iglesia, pues vamos a detenernos aquí. Vamos a tomar un tiempo esta semana para meditar en ello. Todo el mes de febrero voy a estar hablando de finanzas, un discipulado financiero. De hecho, ese es el tema general del mes. 3 semanas voy a estar hablando acerca de finanzas y que esto nos pueda ayudar, que realmente no lo echemos en saco roto. Dios quiere vernos prosperar, pero también quiere ver cuán generosos podemos ser. Que tenga una excelente noche, cuídese mucho, nos vemos el domingo con el favor del Señor. Recuerden nuestras actividades, así es que estamos ya con todo en las clases de discipulado, le esperamos desde las 10:30 de la mañana. Y bueno, pues que la bendición del Señor sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Que tenga un excelente cierre de semana. Bendiciones.